la inmensidad de esos paisajes, los colores, los glaciares, la vegetación, los cóndores, todo eso condicionó muchísimo el comienzo de Relatos de la Patagonia, que tiene una anécdota. Había una montaña que me atraía muchísimo y le había hecho, pues no sé cuántas. Y empecé a investigar, bueno, cómo se llamaba esa montaña y demás. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que esa montaña se llamaba Tenerife. Felicidad, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, encantada de tenerte aquí. Estábamos antes de comenzar a grabar, que bueno, esto es nuestro segundo intento, que a veces la tecnología se resiste un poquito, pero bueno, Así, estamos aquí de nuevo. en este caso, segundas partes fueron buenas, seguro. Eh, Vamos a ver, Muchas esperemos gracias. que sí. Sí, sí, muchas gracias. Quería agradecerles a Tagoror que me hayan invitado a estar esta tarde con ustedes. Bueno, Felicidad Batista, escritora natural de Tenerife. Y bueno, tienes cosas que contarnos, pero antes quisiera que te presentaras, que nos dijeras un poco quién es Felicidad. Soy una bibliotecaria, escritora, viajera literaria y mis estudios, lo que realicé fue geografía e historia en la especialidad de historia del arte. Ujú. Bueno, la escritura, ¿desde cuándo te viene? ¿Desde cuándo tienes esa pasión por escribir? Creo que desde que recuerdo, que es desde la infancia, tengo una memoria visual más o menos aceptable aún. Y recuerdo que con 4 o 5 años mi abuela me traía esos cuentos de Santa Cruz. Yo nací y vivía en un pueblo que se llama Arafo y siempre me sentaba a la puerta del camino, como así llamábamos a la calle hoy, Ujú. esperando la llegada de mi abuela con esos cuentos que devoraba. Como eran pocos, la verdad, porque era cuando mi abuela se trasladaba a Santa Cruz y volvía, pues en ese trayecto de ir y volver solía escribir algunas historias, especialmente poesía, porque a los pocos años llegó a mi colegio una profesora de Las Palmas de Gran Canaria que nos enseñó lo que era o nos mostró lo que era la poesía, que para mí era absolutamente inédita, y comencé a leer a Rubén Darío, a Juan Ramón Jiménez, etcétera, y me dediqué a escribir poesía, que mis primas huían porque cada vez que escribía un poema se los iba a leer y ellas salían corriendo. Bueno, tienes muchísimas poesías escritas, también has participado en muchas antologías, por lo que veo. Sí, actualmente no las llevo contadas con exactitud, pero aproximadamente he participado en 60 antologías de diferentes países de América Latina, como pues puede ser Argentina, Chile, Venezuela, Colombia, Honduras, Nicaragua, Perú, Mm, etcétera, porque sí. se me va a quedar algún país seguro. Bueno, hablando un poco de esa conexión con los países de América Latina, algunos de tus libros tienen muchísima, ¿cómo decir? Tiene un vínculo bastante profundo pues, con algunos países de Latinoamérica. Cuéntanos un poco el por qué y ahora hablamos un poco sobre esos libros porque creo que tienes historias muy interesantes que contarnos. Sí, cuando en la adolescencia, una de mis etapas que creo que es fundamental para toda persona que se dedique a esto de escribir, es leer muchísimo. Y en ese momento de estudiar en el bachillerato, lo que en aquel momento se llamaba el BUP, llegó la literatura de América Latina, de Colombia, de García Márquez, de Argentina, de Chile, etcétera. Y las lecturas de esas novelas, de esos cuentos, de esos relatos, las hacía en la azotea, una azotea, quizás la última que había en casa, que se subía por una escalera de palo para que mi madre no me localizara y pudiera leer tranquilamente bajo el sol. Y en Arafo, al norte está la cumbre y al sur está el mar. Y claro, yo leía esos cuentos que pasaban por avenidas inmensas, absolutamente impensables para una niña de pueblo que tenía muy claro que al norte estaba el pico del valle y al sur estaba la playa del Socorro. Entonces, todo ese mundo entró tan rápido y tan profundamente que es lo que luego, posteriormente, me llevó a viajar y a conocer esos lugares que había leído. Ujú. Tienes un libro concretamente que se llama Relatos de la Patagonia, deja muy claro por dónde nos movemos. ¿Por qué? ¿Por qué relatos y por qué la Patagonia? La Patagonia, tanto chilena como argentina, la he recorrido en diferentes ocasiones,
al principio como turismo, pero también como forma de aprender y de leer, porque también se lee viajando, igual que Ujú. se viaja leyendo, que también ocurre, que de eso podemos hablar en algún momento. Y el haber empezado sobre todo a publicar en América Latina, mi primer cuento se publicó en Venezuela, en una revista que se llama Letralia, y el resto pues me presentaba a concursos, ganaba algún premio y eso me llevó a ir a los países de la América Austral. Y uno de los primeros fue Argentina y después Chile. Y en Chile llegué casi al límite de la Patagonia, en un pueblo que se llama Lebu, que está al sur de Santiago, a 600 y tantos kilómetros. Y fue ese mi primer encuentro con esa Patagonia que luego y sería más profundo y más intenso. La inmensidad de esos paisajes, los colores, los glaciares, la vegetación, los cóndores, todo eso condicionó muchísimo el comienzo de Relatos de la Patagonia, que tiene una anécdota curiosa, que cuando estaba en el sur, en esa Patagonia profunda de Chile, cruzando un puente de madera para ver el lago Grey, en ese momento aparecieron en el cielo unos cóndores bellísimos, volando de una manera muy majestuosa, y nos quedamos absolutamente obnubiladas con aquella visión. Y de repente cuando volvimos a mirar, yo iba con una amiga, habían desaparecido todos los que nos acompañaban y comenzó un viento terrible, terrible, tan terrible que el señor que nos había traído se acordó que habían dos canarias muy pequeñitas por allí y que había que irlas a rescatar. Y logró atrapar a mi amiga, pero a mí no. El viento empezó a sacarme de esa playa del lago Grey y él me decía que me dejara llevar por el viento, porque lo peor que me podía suceder es que me cayera y entonces el viento me iba a arrastrar. Y yo Claro. corría y el viento me sacaba el gorro, la bufanda, todo lo que pudo y más. Y cuando ya el viento se paró, porque era así muy repentino y muy así de carácter muy instantáneo y espontáneo, ya el señor que estaba en la orilla de la playa me empezó a gritar y a decir cómo tenía que venir caminando de nuevo. Y ahí me dijo esta amiga, ¿escribirás algo sobre la Patagonia? Digo, no me va a quedar más remedio. Y ahí empezó mi aventura de escribir sobre la Patagonia. Bueno, te dejo marcada porque realmente una experiencia así, quizás para nosotros que vivimos en un sitio donde los fenómenos atmosféricos no son tan fuertes, por lo menos no suelen serlo, estamos más bien en algo más o menos moderado, a veces tenemos mucho calor, a veces también hace frío, pero bueno, por regla general estamos ahí como en un punto medio. Encontrarte con un viento de ese tipo tiene que ser algo aterrador en un primer momento, ¿no? Sí, luego sirvió son 14 relatos que tardé 2 años en escribirlos, no solo porque viajara, sino porque me dediqué a documentarme, puesto que los 14 relatos recogen la historia o fragmentos de la historia de la Patagonia, tanto chilena como argentina, desde los pueblos aborígenes hasta el 21. Y eso me llevó a documentarme muchísimo y me entretenía leyendo toda esa historia. Y esos relatos, curiosamente, prácticamente todos pasan por Canarias. Mm, Están basados en hechos históricos y el hilo conductor, aparte de que pasen por Canarias, el hilo conductor es el viento, en todo, de una En manera o todo. de Bueno, ahí entonces ahí ya tienes un poco ese hilo conductor que lo experimentaste en tus carnes. sí, sí, sí. Nos conocimos muy bien él y yo. Sí, sí. ¿Qué son realmente? ¿Historias de canarios que han ido a estos países, que han pasado por la Patagonia? Eh, Cuéntanos un poco, si se puede, algo sobre esos relatos. Sí, te puedo contar algunas anécdotas que son las que también luego me sirvieron para narrar. Y estaba en Puerto Natales, es una ciudad chilena, en la Patagonia sur-sur, frente a la Tierra del Fuego, y hay una bahía espectacular y tenía unos atardeceres bellísimos con esos rojos y esos amarillos tostados y demás. Y siempre iba y me sentaba y hacía muchas fotos, muchas fotos, muchas fotos. Y cuando llegué aquí a Tenerife y fui a organizar todas esas fotos, había una montaña que me atraía muchísimo y le había hecho, pues no sé cuántas. Y empecé a investigar, bueno, cómo se llamaba esa montaña y demás. Y cuál fue mi sorpresa, que esa montaña se llamaba Tenerife. A Curioso. partir de ahí empecé a tirar del hilo y vi que era de un señor de Santa Cruz que viajó. La ciudad de Puerto Natales se fundó a principios del siglo XX, pues más o menos por esa época.
y atraían mucho a la gente porque era un territorio muy despoblado y solían dar terreno por poco, muy barato, sobre todo los que eran baldíos los vendían muy, con poco, no hacía falta tener mucho dinero. Y probablemente este señor, y probablemente no, seguro que ese señor pasó por allí, pero probablemente esa montaña le recordaba al Teide, porque es muy parecido. Y lo fue a registrar y lo llamó Tenerife. Eso por un lado. Otro lado, la primera vez que yo llegué a Santiago de Chile, luego tuve otras visitas, los amigos chilenos me llevaron a un parque y lo primero que vi allí fue un drago. Cuando viajé hacia el sur, hacia Lebu, y me llevaron a conocer la plaza de armas de Lebu, estaba, habían dos columnas de palmera y un cartelito así de madera que decía traídas de Canarias. O sea, nosotros los canarios que vivimos, yo siempre lo digo, abalconados hacia América, nuestra emigración ha ido marcando los distintos puntos. Y, por ejemplo, uno de los relatos está basado en la peripecia de Magallanes hacia América del Sur. Y Magallanes, antes de ir a dar la vuelta al mundo, que no pudo dar porque murió antes, la dio Elcano, que iba con él, se supone que secuestró a varias personas de la laguna, entre ellos a un guanche. Y entonces, basado en esa historia, pues hice la historia de Magallanes. Y así sucesivamente en relatos donde la emigración canaria tenía algo que ver o algún navegante tenía alguna relación, etcétera. Curioso, es curioso ver hasta dónde hemos llegado los canarios, sobre todo en aquellas épocas que se migraba mucho. Sí, Quizás lo más conocido y quizás lo más habitual es Venezuela, porque quizás tenemos una conexión quizás más directa y hay muchos venezolanos sí, que sabe de Canarias porque tiene familiares, tiene amigos, es decir, hay una conexión muy directa, pero quizás países como Argentina, Chile, etcétera, pues no son tan conocidos, por lo menos de esa manera, ¿no? De ese vínculo que quizás se estableció en su momento con Venezuela. Pero es curioso que yendo tan lejos, pues te hayas encontrado pues, precisamente con esa montaña que te recordaba al Teide y que hayas averiguado que después se llamaba así cuando ya estabas aquí. Es sí, sí, como sí. casi como que el destino te lo puso en su sitio, Sí. ¿no? Viajar tiene una serie de casualidades o coincidencias o que una las busque de una forma indirecta. Y Ujú. con lo que decías de América Latina y nuestra relación con Sudamérica, con los con muchos países, incluso con Estados Unidos, que también tenemos, tanto en San Sí. Antonio como en Nueva Orleans. Es que en Uruguay yo escribí un artículo sobre los canarios en Montevideo, en las afueras. Las afueras de Montevideo se llaman canarios a los que viven fuera, Ujú. precisamente por esa población que llegó allí. Hasta hace muy poco yo hice un artículo sobre el gofio en América Latina y su influencia, que también la ha tenido. Ajá. Y había hasta hace muy pocos años, quizás una década o dos, hasta 30 y 40 molinos de gofio en Uruguay. Y en Curioso. Argentina también me dicen mis amigos argentinos que de pequeños ellos comían gofio, pero no sabía de dónde venía ni el gofio ni el nombre. Es curioso, son datos que por lo menos aquí no suelen ser conocidos, porque claro, para nosotros es algo habitual. Ya Sí, si ya te vas a Península, la gente ya, bueno, le puede sonar lo que puede ser el gofio, pero no es una cosa que sea habitual. Pero claro, ya trasladarnos a otros países que haya también un poco esa cultura de lo que es muy, muy canario, sobre todo identidad canaria, el gofio yo creo que es una de esas cositas que tenemos, ¿no? Pues resulta muy curioso e interesante. sí, sin duda. El gran escritor de relatos y de novelas, que es Julio Ujú. Cortázar, tiene un relato que a mí también me atrajo poderosamente y por eso luego investigué todo el tema del gofio en Argentina, que se titula Nadando en una piscina de gofio. Lo recomiendo, búsquenlo porque es muy interesante. Bien, pues lo anotamos. Bueno, pues ahí están esos relatos de la Patagonia, con esas anécdotas. Yo creo que el resto están ahí para que la gente los descubra, que lo lean. Y yo creo que si les gusta pues, conocer otros lugares del mundo y que además estamos hablando de hechos históricos, que lo que estamos contando ahí ha ocurrido como tal, pues yo creo que le aporta pues ese puntito de más interés
sí, sí, sin lugar a dudas. Sí. Bueno, tienes otros libros. No sé si tienes más historias, pero orientadas también en Latinoamérica. Tienes otro libro que se llama Finis Mare. Finis Mares es mi primera novela y esa novela se desarrolla aquí en Canarias, en la zona del sur, en mi zona de nacimiento, en el Valle de Güímar, Ujú, Arafo, Güímar, Candelaria, pero siempre el paisaje del mar como elemento conductor, porque los canarios somos mar, somos salitre, aunque también mm, somos laurisilva y pino, eso también está claro. sí. Y se desarrolla entre las medianías y el mar. Y hay también alguna referencia, porque es inevitable, no lo puedo evitar, a América en algún momento, pero es transversal, no es lo fundamental de la novela. Ujú, bien. Los espejos que se miran, ¿qué nos cuentas de esa obra? Pues Porque aquí sin ver mucho el contexto, pero ya simplemente con ver la portada del libro, que después la pondremos por aquí para que la gente la vea, eh, evoca quizás una escritura diferente, no lo sé. Cuéntanos algo sobre este libro. sí, te comentaba hace un rato el hecho de empezar a publicar en Venezuela o en Argentina a raíz de los premios y demás. Mi primer libro publicado aquí en nuestro país fue en Valencia y es Los espejos que se miran. Yo empecé a colaborar con un grupo que se llama Generación Bibliocafé, que me conocieron a través de un blog que había creado y participaba en sus antologías y ellos al ver mis relatos me animaron a que publicara un libro que está basado en esos relatos. Los relatos van de cine, están inspirados en películas o en actores como Marilyn Monroe, por eso la portada tiene Ujú, a Marilyn, pero también son relatos basados en experiencias, todo es ficción, acaecidas aquí en Canarias o sobre arte. Yo estudié historia del arte y también sobre temas pues menos relacionados con la historia, pero sí con esas historias que yo escuchaba de pequeña. Yo tuve la suerte de conocer a mis bisabuelos, a mis abuelos, por supuesto, y yo solía ir mucho con mi abuela Felicidad, de la que llevo su nombre, y también con mi abuela ujú, Magdalena, y íbamos a las casas, que antes se llevaba mucho lo de ir a las casas, no se tocaba, se tiraba del cordoncito y se entraba por el patio, se llamaba. Y a mí me sacaban de la cocina o del salón y yo me sentaba allí, pero escuchaba. Y todas esas historias de sucesos que pasaban en el monte o en el mar, o todo aquello entró en una hoja en blanco que era en esa niñez, hablo de 6 años, 7, 8, incluso 10, y se quedaron ahí residuales y con el tiempo pues se transformaron en cuentos y en relatos. ujú. Es curioso cómo a veces las cosas que escuchamos, que vivimos de pequeños, cómo nos pueden influir en el futuro, o sea, ya muchos años después, y precisamente a la hora de servirte quizás como de inspiración para escribir, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, haciendo un poco un ejercicio de eh, recordar cosas en esas edades resulta complicado, ¿no? Pero entiendo que eso son cosas que las tenías ahí, pero que estaban completamente como ocultas, ¿no? Exactamente, estaban ahí estratificadas y conforme recordaba algo, tiraba del hilo y sacaba esas historias. Hay algo que quiero reivindicar y es, soy bibliotecaria, defiendo muchísimo el tema de las bibliotecas y la lectura en las bibliotecas y por supuesto en las librerías, y también los mayores. Los mayores son auténticas bibliotecas y se debería trabajar más en hacer trabajos intergeneracionales, que los niños, los jóvenes de hoy pudieran interactuar con las personas mayores y que les contaran su vida, simplemente con que contaran su vida, lo que hacían, cómo vivían, cómo se relacionaban, qué comían, cómo celebraban sus bodas, sus bautizos, etcétera. Es de una riqueza no solo para escribir, sino también como ejemplo y como forma de entender el mundo y la vida y ser más humano Mm. en Sí, ese sentido. eso es cierto. De hecho, quizás todavía pueda haber gente con abuelos ya muy mayores, incluso los más afortunados, pues que puedan estar rondando los 90 años o incluso más, que casi estarían ya casi rozando los límites de lo que habitualmente concebimos como vida, ¿no? Y si se encuentran realmente todavía, pues bueno, pues con sus facultades, con su conciencia
en perfectas condiciones, realmente son personas que han vivido distintas épocas, que tienen efectivamente muchas cosas que contar y que probablemente puedan enriquecer muchísimo, porque esas personas, una vez que se van, pues se van junto con sus conocimientos y con sus vivencias, y probablemente puedan llegar a sorprender a muchos en esta vida que llevamos de mucha información, rapidez, prisas para todo. Y bueno, personas de esa edad que todavía tengan pues familiares con esas edades, yo creo que sería un buen punto el decirles: aprovecha, aprovecha antes de que sea tarde. Sin duda, desde luego, es un patrimonio del que no somos conscientes, porque una vez, como dice, su vida, como todo, se nos va ellos se llevan toda esa riqueza y que la pueden transmitir y nosotros quedarnos y a su vez seguirla transmitiendo a las generaciones futuras. Porque desde hablar de cómo trabajaban, hasta cómo emigraban, cómo lo hacían, su manera de ver la vida solidaria, en fin, yo creo que no lo Mm. debemos perder, tenemos que tener ahí en cuenta. Sí, eso es un buen apunte. Pues felicidad. No sé si quieres comentarnos alguna cosa más, no sé si se me queda algo en el aire, pero bueno, si quieres comentarnos alguna cosita más, pues te dejo los micrófonos abiertos. Bueno, solamente hablar de mi último libro, que son Por las calles de la vida, que son diferentes relatos basados por supuesto, en la música. Creo que el ser de Arafo, mi familia, tanto paterna de Arafo como materna de las Cuevesitas de Candelaria, son todos músicos, menos mi padre y yo, que no sacamos ese gen. Y me ha influido muchísimo en toda mi carrera literaria. Y estos relatos son de música, tanto de tango, de jazz, no solo de música francesa, etcétera, también de cine, también de libros, de librería. Y tienen algo en común, que la mayoría de ellos, no todos, pero sí una buena parte, han sido premiados en distintos certámenes, tanto de América Latina como de aquí de España. Ujú. ¿Dónde lo podemos conseguir? Actualmente en cualquier librería, a través de Atlántida Distribuciones también se puede lograr, pero en cualquier librería se puede comprar y pedir. Muy bien. Bueno, pues ha sido un placer tenerte y bueno, esperamos verte pronto, quizás por la Patagonia. Estoy deseando. Sí, creo que es un destino recurrente para ti, ¿verdad? O sea, es uno de Sí, esos sitios en los que probablemente nunca te cansarías de ir. sí, sí, suelo ir mucho. Además, Buenos Aires también es una ciudad fascinante, es muy literaria. Y también suelo ir a Chile, que tengo amigos, tanto esta carrera literaria, lo más importante, aparte de escribir, que eso es secundario, con la parte humana, el conocer a poetas, escritores, amigos, que son los que también me enseñan y me muestran cómo es su realidad y cómo es la nuestra, también la transmitimos, desde luego. Ujú. Muy bien, pues felicidad, un auténtico placer y muchísimo éxito con tus obras. Y bueno, que vivas muchísimos años viviendo esa Patagonia que tanto te gusta. Y nada, un placer tenerte, de verdad. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, un saludo. Encantada. Un saludo.